Buen día, profesor. Buenos días, porque vienen sonriendo y mamando gallo. ¿Ah? No, profesor, lo que pasa, profesor, es lo siguiente, profesor, que aquí hay una alumna nueva, unos alumnos nuevos, y entre esos alumnos nuevos, profesor, hay uno que yo no sé, profesor, ¿y qué hacemos? No, déjenlo entrar. Sí, profesor, pero es que ahora resulta que el nuevo rector es el tostado. El tostado. Ahorita, profesor, ese man sí, el rector sí, cuadro, ese man anda con un machete así, le mocha la cabeza al que sea, como lo miren a usted a la cara y le falten el respeto, porque pueden hacer lo que usted se le dispare ese segundo cerebro suyo, de los tres que tiene, y llega a la parte institucional de aquel cerebro último, de aquí para allá, que fue el primero que tuvimos cuando estábamos en las tetas de la mamá, y que se llama en los computadores memoria, y en los hombres y en los animales instintivo. Y no queremos, profesor, que usted vaya de pronto y se vaya a caer hasta la escuelita, temblar esta vaina y se vaya a caer esta escuelita. Bueno, esta vaina es de madera, profesor. Bueno, no, pero háganlo pasar. ¿Y a qué se debe eso? No, porque él dice que usted es un vulgar. ¿Cómo usted va a decir que masturbarle a los 70 años? ¿A quién va a masturbarle? Ni usted mismo, porque el pelado que vaya dice que le dijo al señor que iba allá que tiene 50 años y que picha muerta. Hombre, ¿quién es ese faltador de respeto? Sí, profesor, y como aquí venga y me diga que usted nada más tiene que mirarlo a los ojos, son los amigos que usted más especiales, que usted permite que le miren a los ojos y tratar con ellos y jugar con ellos y todo, como, sí, tú lo sabes, Tostado, pero no hay que mocharle la cabeza, Tostado. ¿Dónde está Tostado? Llámame, Tostado. No, sí, profesor, porque aquí no me va a venir ni nada de esa vaina, profesor. Ya lo que usted explíquele qué es eso de masturbarle a los 70 años y lo que usted prometió de la clase de hoy, profesor. ¿Y debido a qué? Bueno, sí, siéntense, pues, queridos estudiantes, y abrácense. Es un abrazo fraternal, como colombianos, como nos joda, como los seres humanos. No están como ese poco de parásitos e insectos rastreros que no trabajan, no hacen nada y quieren tener carro, limusina, y así por el estilo empiezan las divisiones de clase desde la antigüedad. Yo sencillamente de esto de masturbarle fue una equivocación. Yo quería decir masturbarme a los 70. Para que los jóvenes no anden diciéndole al pobre señor aquel y que picha muerta y que no sé qué, cuando no saben nada de sexología ni de sexual. Saben es de pornografía, incapacidad, frustración, que no pueden hacer nunca lo de los artistas. Así que primero, Tostado, me lo raqueteas. Para ver si trae marihuana, por eso no, para ver si trae por ahí, que trae por ahí, y me dice enseguida qué es, pero no le vayas a mochar la cabeza. No, sí, porque yo hago como el profeta Samuel. El profeta Samuel, cuando alguien se oponía que no quería que el rey que él quería poner para esa ciudad de Jerusalén, que no es más que el nombre del antiguo Dios Yahvé y de Yeshua, de ahí proviene la palabra Jerusalén. ¿No sabían eso? No, profesor. Mierda, bueno, entonces démele raqueta. Si quiere entrar a mi clase de literofilosofía con el reverendo profesor Robinson Ferreira. Y que no dure mucho mirando a los ojos, porque solamente sus amigos y su familia pueden jugar con él, pueden charlar con él y pueden durar mirarle los ojos todo y la cara todo el día si quieren. Pero de ahí afuera es peligroso porque no queremos que se vaya a derrumbar un puente, el estadio aquí donde juegan fútbol, el poco de testaferros que hay ahí, y toda esa cantidad que le quitan la plata a un pueblo idiota. Entonces queremos que con el profesor Ferreira, cuando hablen, sepan hablar, porque esa palabra y esta clase de hoy es porque hubo una equivocación, y cuando en literofilosofía hay una equivocación, inmediatamente, que no es equivocación, inmediatamente, sino que es la misma dialéctica y la misma metodología de la materia que exige. ¿Materia que usted inventó, profesor? Sí, materia que yo inventó. Yo quise decir masturbarme a los 70 años, pero apareció masturbarle. Y él dice que es una falta de respeto que una anciana se masturbe. No sabe nada de sexología. Llévamelo para acá para hablarle de dónde viene la palabra Jerusalén y poder hablarle de aquellas cuestiones que hoy están en boga, que es el famoso imperio medo-persa, que ya existió, pero que hoy es moderno, cuando entran todos esos pueblos asentados allá en Tierra Santa
y que tienen unos ríos como el Éufrates, el Pisón, el Davilá, y que pasan por el antiguo paraíso terrenal y que van a desembocar en el Golfo Pérsico. Y que ese Golfo Pérsico tiene cerca y está unido, y es Golfo porque se une con el famoso Océano Índico, y ahí al ladito tiene y es costa de la India. Por lo tanto, podemos ver el antiguo Mar Rojo. Podemos ver que ahí frente a Memphis, un poquito abajo, hay Egipto Alto, Egipto Bajo y Egipto Medio. Hay una parte que es cultivable, que es posiblemente donde se trabajaba, y hay una parte donde hay un poco de desierto, que hay unas construcciones que eran los cementerios de los faraones. Y ustedes pueden ver los cientos de metros y quizás kilómetros por donde se pasaba y se venía y se compraban esclavos, que era la famosa fortaleza. Se llamaba el Paso de la Fortaleza, donde se compraban y se vendían esclavos. Y ahí cerquita está lo que se vino llamando como Jerusalén, que no es más que la Jerusalén actual y que no era más que aquel pueblito donde estaba antiguamente en ese monte el famoso sacerdote Melquisedec. Entonces, ¿qué nos quiere decir, profesor? Bueno, vamos a por parte. Ustedes dicen que hay equivocación cuando yo digo masturbarle a los 70 años, que el joven no sabe nada de sexo y que por eso tiene que respetar e inclinarse ante un anciano. ¿Por qué, profesor? Y ante una anciana. Sencillamente porque hay una... Les voy a explicar primero la equivocación. Hay cima con C y cima con S. Y por eso hablé de un submarino que subía y bajaba. Quizás fue el que se llevó a Jonás para allá, para los lados aquellos. Dijimos, sí, profesor. ¿Quién hizo esa tarea? Yo, profesor. Bueno, ahora, tengan en cuenta esto. Hay mujeres que su clítoris no se le ve, por mucho que lo busque con lupa. La satisfacción máxima de una mujer está en el clítoris. Y si está en el clítoris, en Eva, en María, en Juana, en Teresa, en Pepa, en Santa Perucha, y en la que no es Santa Perucha, resulta que a medida que la mujer crece, el clítoris le va creciendo. Y si es la máxima expresión de satisfacción, es más fácil encontrarla en una mujer adulta que en una mujer joven. Y así, el hombre, a todo lo contrario, ya me raqueteaste el macizo, profesor. Tiene aquí una Viagra. ¿Y cuántos años tiene? 35, profesor. Hombre, ¿cómo va a ser posible eso, hombre? Déjalo que entre a clase, raquetéalo y quítale lo que traiga, marihuana, perico, lo que sea, quítaselo. Sí, profesor, porque yo le mocho igual que el profeta Samuel, le mocho la cabeza al que diga que no va a ser rey David. Así de sencillo, profesor, así de sencillo. Hombre, tostado, no, tostado, parece que te quieren meter en el manicomio, tostado. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Ya le encontraste, ¿qué le encontraste? No, le encontré un Viagra, no, un pelado de 35 Viagra. Por eso la Organización Mundial de la Salud está diciendo que los que más consumen Viagra actualmente son los jóvenes, queriendo ser como los artistas de la pornografía, que es una mentira. Por la anatomía de la mujer, siempre el hombre sexualmente ante ella es un fracaso. Sean los héroes de la pornografía o sea usted que está vendiendo yuca, que está vendiendo aguacate, que está vendiendo papa, que está en la albañilería, que es tronco de macho, que es no sé qué, pero que sencillamente la naturaleza es así. Profesor, ¿y entonces es masturbarse? Hombre, sencillamente porque yo me masturbo. Hace 3 días me masturbé. Y para masturbarse hay que tener erecciones, ¿sí o no? Entonces vamos a cuestión de la vagina de la mujer, para poder hablarle de los mediopersos y de María y de Eva y esa vaina. En literofilosofía, profesor, sí, en literofilosofía. Ustedes se dan cuenta que llega un momento en que la extraña naturaleza, que es la verdad, así como decía Spinoza, la realidad. Un mico, un sencillo mico, un orangután ve una mujer desnuda y se masturba. ¿Cómo así, profesor? Y siente celo de su esposo y lo puede asesinar. El miquito le tira cosas, le tira guineo, le tira caca y se burla de aquel hombre y le coge celo a ese hombre por
la mujer de él o de su esposa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando usted coloca cima con C y cima con S, usted no está en una equivocación ortográfica, sencillamente tiene que saber dónde queda cima con C y cima con S. Así pasó ahora con el título masturbarle. Se quiso decir masturbarme y salió masturbarle. Usted puede, y son los matrimonios que duran hasta bodas de diamante, bodas de cuestión, que se decidan por enfermedades cogidas a través de la trayectoria de su mala vida, alcohol, cuestiones, trasnocho, droga, etcétera, etcétera. Retirarse de la vida sexual es otra cosa, pero sí puede, y se está demostrado científicamente que el clítoris crece en la mujer y que es más fácil manipularlo por ella misma y por el esposo, y para que un matrimonio se mantenga toda una vida, o son demasiado depravados o son demasiado moralistas y aceptan vivir una vida sin ninguna satisfacción, casi que santa, profesor. Sí, santa, profesor. Sí, santa, mijo. ¿Cómo te llamas tú? El chirrinche, profesor. No, pero ya tú estás en cuarto grado conmigo, todavía está. Deja que participen los demás que están comenzando. Entonces, ya tenemos que Jerusalén, de ahí proviene el nombre de Yahvé. Jerusalén proviene del nombre de Yahvé, que en transliteración y en alguna Biblia se llama Jehová. En una transliteración, porque esa gente no tiene vocales, tiene 22 letras, no tiene vocales, como el libro de Lamentaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que ellos quedan en manos de los medopersas. ¿Quiénes son esos medopersas? Los que están actualmente combatiendo en guerra a alguien que ha sido pesado como fue pesado en aquellas épocas, un imperio, cuando se le dijo Menen, Tekel, Menen. Buscan esas tres palabras, esas tres letras en la Sagrada Biblia y se darán cuenta que significa: fuiste pesado en la balanza y encontrado falso. Mucha gente roba en el mercado público con la libre yuca, con la libre papa. Bueno, estos imperios van pasando porque llega un momento en que ante el todopoderoso odio se caen. La URSS se cayó porque una cantidad de pueblos querían vivir parásitamente de Rusia. Y sus raíces todavía estaban con la mentalidad ladrona, saqueadora, corrompida en las cuestiones económicas de los anteriores sistema económico que hubieron, como fue el zarismo y como fue el feudalismo zarista, para dar paso a un capitalismo netamente feudal o esclavista todavía. Y surge la revolución del 17, surge la cuestión de los protocolos de los sabios de Sion, que si los judíos son así, que están envenenando el mundo, que si son malos, que si son buenos, y nace el antisemitismo. Y se mantiene esa cuestión para poder yo hablarle un poquito del imperio medo-persa. Y ya le demostré que el Mar Rojo tiene en el norte, hoy está el Canal del Suez, una de las maravillas del mundo. Por ahí se podía pasar a pie de aquí para allá y para allá para acá, y a unos cuantos horas se estaba ya en lo que se conoce hoy como Jerusalén, que no era más que un antiguo pueblo llamado Salem, de donde estaba el famoso Melquisedec, que mucha gente idiota, que mucha gente que apenas conoce las escrituras antes ayer, viene y que a evangelizar al profesor Robinson, a evangelizarlo con unos niñitos que no se saben todavía ni la cartilla BCQ. Y entonces se hace el ridículo y se crea una mentalidad de casi somos Jesucristo, o somos el rey David, o somos los dueños de la tierra. Pero esos dueños de la tierra vienen por cuestiones de mafias religiosas, porque siempre han existido. Ahí tenemos el caso de los masones, el caso de los otros, y de la raíz de los masones nacen sociedades secretas, nacen no sé qué, y ahí más metidas las cuestiones religiosas y los grupos sectarios religiosos. Por lo tanto, tenemos el antiguo franja conocida desde el norte, allá de los turcos hacia acá, sale lo que se conoce como el río Éufrates, debido a los hielos que se derritan
en el sur de Rusia y en esos pueblos donde nace, como aquí el páramo de las papas, que nace del páramo de las papas cuando se derriten los hielos constantemente, el río Magdalena, alto, medio y bajo Magdalena. Magdalena grande, Magdalena medio y Magdalena no sé qué. Entonces, esos ríos van a caer al Golfo Pérsico, que los gringos querían robárselos, lo quieren quitar a esos pueblos antiguos en el nombre del famoso Dios antiguo, del cual tiene el nombre Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vemos que sí es posible y que no hay ninguna vulgaridad en la biología humana, que la naturaleza es tan perfecta, o si no, no hubieran hijos. Ni el mico daba hijos, ni tenía un proceso, ni ninguna ave, ni nada. Y de todas maneras se simbolizan los imperios con determinadas criaturas biológicas. Por ejemplo, el águila calva de los anglosajones, el leopardo de Alejandro Magno de Grecia, donde nos traen las cuestiones transliterales de un idioma antiguo que no tenía vocales, porque ahí, en ese momento en que esos barcos antiguos de Grecia, que viene siendo el tercer imperio un poquito antes del romano, que es el que está en pleno fulgor en época de Jesucristo, el imperio romano va a recibir y se forma la famosa cultura grecorromana. Echan dioses de allá para acá y de aquí echan dioses para allá. Y así esas tergiversaciones y de transliteraciones de un idioma que no tiene vocales, es donde es el que va a producir los grandes errores bíblicos. Y al producir los grandes errores bíblicos, sencillamente porque están haciendo transliteraciones de un idioma que no tiene vocal. Y ese imperio medo-persa es el imperio del famoso Ciro y Darío, que están en las épocas los unos de Nabucodonosor, en pleno furor del imperio asirio babilónico, el asirio palestino, porque fue el primer imperio, cuando viene de Egipto, que todavía se encuentra en la antigüedad como Etiopía, Egipto, Memphis, África, son un solo continente. Entonces, ¿qué pasa? Por eso le hablo del miquito que se masturba cuando ve a la mujer en cuera. ¿Qué pasa? Que hay un momento en que usted ve que el Dios Todopoderoso permite que Babilonia, que es una nación que no liberaba a los pueblos que tomaba cautivo, llevaba a los judíos al cautiverio. Los medos y los persas, de ahí viene el nombre medo-persa, como los gringos y los ingleses, o sea, Estados Unidos y los ingleses anglosajones o estadounidenses ingleses, porque ese idioma proviene del bloque lingüístico anglosajón, y el de nosotros proviene el español, el portugués, el francés, el italiano, cinco de un solo bloque llamado el indoeuropeo. Ojo, aquí está la India, el indoeuropeo, frente al Océano Índico. Y en ese proceso, allá al norte, donde se encuentra el Mar Negro, que están mencionando en las guerras ahora de Rusia contra aquellos pueblos desmembrados del bloque de la URSS, que fue donde sucedió la famosa Guerra Fría con Estados Unidos, se encuentra en la parte occidental del Mar Negro la famosa Macedonia, que es donde viene el leopardo de Alejandro Magno. Y al venir el leopardo de Alejandro Magno de ahí, aparece también, igual que el águila calva en los ingleses y estadounidenses, conocidos como yanquis, donde no eran sino unos indios que acabaron con ellos en las colonias, hasta el último mohicano.
hacen nacer la ideología que ha mantenido el mundo durante tantos años y que ahora se ve fragmentada cuando se une la India, África y algunos países de ese oriente, y que abarca también al famoso oso, que es el animal que representa a Rusia, que desciende de uno de los hijos del famoso Noé, llamado Jafet, que en última instancia es el mayor. Pero como Sem fue el primero que descendió del arca, entonces los judíos dicen que el primero es Sem, y ahí hay otro errorcito que realmente solamente cuando profundizamos podemos ir entendiendo. Y así, oiga muchachito, no, usted todavía no puede entrar a clase de literofilosofía, no usted, señor. Déjenme entrar el que trajo la bolsa de perico y trajo también el Viagra. Entonces, por lo tanto, entre usted y total, no le moche la cabeza, así como Samuel le mochó la cabeza. Como Samuel le mochó la cabeza a uno que dijo que no eligiera a rey David. Bueno, tú, Samuel, tú, Tostado, eres mi rector ahora. Ya te voy a dejar fuera de disciplina porque, no jodas, me le vas a mochar la cabeza un poco de gente aquí. Entonces hay que llevarte para el manicomio. Por lo tanto, vemos en esos pueblos antiguos medo-persas como ese río Éufrates tiene unos brazos, como aquí el Magdalena tiene el Patía, el San Jorge, el San Juan, etcétera. Allá tiene el Davilá, el Pisón, el río Oro, que eran los que pasaban por el paraíso. Y allá no hay ningún Israel, porque Abraham proviene de Heber, y de ahí el nombre hebreo. Y después que pasa el Éufrates y que está en Uz de los caldeos, y en Uz empieza su peregrinaje, como Buda empezó su peregrinaje cuando dejó todas las riquezas, castillo de oro, para buscar su nirvana o su yo y su iluminación. Pero acá el hombre se fue iluminando con toda clase de escoria, con toda clase de estafadores, con toda clase de ladrones, con toda clase de extorsionistas, que dije en la clase pasada que debería caer una bomba de sal como cayó en Sodoma y Gomorra con tanta maldición de una especie humana, y les cayera toda la sal del mundo y que se petrificaran y quedaran como personas petrificadas que no eran más que árboles y piedras que tienen formas humanas. Entonces, cuando nosotros vemos que ese oso, y que hay ahí todavía los mismos pueblos, Asiria, Siria, Damasco, donde se cayó Pablo en el caballo y que quedó ciego, que tal, que pito y flauta. Encontramos un poquito abajo a Jerusalén, Babilonia en el oriente, allá de los ríos del Éufrates. También se encuentran muchos pueblos en todo lo que se conoció como la Media. Y en esta Media, donde estaba la antigua Esbatana, del otro lado del Éufrates, y acá en el sur, en Mesopotamia, donde está Ur y Uz de los caldeos, de la otra parte de Eber de oriente, es donde viene el famoso Abraham, que da inicio al capitalismo inglés. Y al dar inicio al capitalismo inglés, hoy hay una fragmentación, hay un nuevo pacto, donde nace el pluralismo político y una cantidad de políticos corruptos, tanto de derecha como de izquierda, van cabalgando todavía con el deseo unilateral, con el deseo único de vivir una vida pomposa, aunque el resto del mundo coma mierda, y aunque el resto del mundo y los niños de África se mueran en las tetas de la mamá, que ya no tienen leche para darle, y mueran ambos hasta que llegue el buitre, el golero emparamado, que anda esperando que se muera el burro, que se muera el tigre, que se muera la vaca, para después mamárselo. Después que el rey de los buitres, que es el albino, el que es rubio, le saque la almorrana y le deje lo demás a los buitres negros, que son los goleros,
que paran comiéndose las vacas y toda esa vaina. Entonces aquí tenemos ya la antigua Jerusalén. Tenemos cómo podía pasarse más fácil al frente del occidente, del oriente de Memphis, y pasar en unas cuantas, digamos, años, o unos cuantos años, o unos cuantos meses, llegar a acabar, acribillar a los que vivían ahí en Jericó y adueñarse del río Jordán. Y ahí nace la franja de Judea, las 12 tribus de Israel, y que hasta el momento, como sigan desobedeciendo a Dios, también pueden desaparecer del mapa, como puede desaparecer el Vaticano, puede desaparecer Estados Unidos, puede desaparecer Colombia. Y así es lo que estamos conociendo como la guerra actual, donde hay bastante masturbación psíquica, política, y así será el famoso fin del mundo en candela. Nos vemos en la próxima. Sí, profesor, y no se equivoque porque nos da miedo, profesor. Nos vemos en la próxima porque faltan muchas ciudades por mencionar.